Muy buenas tardes. A continuación les presentaré el póster sobre el proceso de inyección de agua de producción en la extracción de petróleo como parte de la prueba extemporánea en la materia de diseño sostenible. Mi nombre es Daniel Alexander Pérez, estudiante de MBA. Como primera parte hablaremos de la producción de agua en los campos de petróleo, luego trataremos a través de las herramientas como es la ISO 14042, la evaluación de los impactos tanto en ecosistemas como en la salud humana. Luego, a través de la siguiente herramienta, que son los ecoindicadores 99, determinaremos cuál de estos son los que generan mayor impacto y en cuáles se deben definir planes de acción. Y por último, estaremos presentando la rueda de leads, tanto para la fase inicial como para la fase ya optimizada, después de haber aplicado las propuestas de ecodiseño, y que nos permitirán entender cómo la mejora de estos procesos pueden ayudar a que el proceso sea más sostenible. Como parte final estaremos abordando los beneficios del manejo de energías, tanto renovables como que contaminen menos, como es el gas, el proceso del negocio verde detrás del cambio de ciertos materiales y de insumos en el proceso por unos menos tóxicos y de características renovables. Hablaremos del ecoetiquetado, el que más se ajusta a nuestro proceso, y para terminar de los beneficios tributarios que esto nos trae. Primero, entonces estaremos hablando del proceso de producción de agua en la extracción de crudo. Este proceso se da usualmente en todas las operaciones de extracción de petróleo, pero particularmente en Colombia se tiene un especial interés en el manejo del agua, dado que los pozos están con gran cantidad de agua y baja cantidad de petróleo. Para que nos hagamos una idea, del 90% de lo que se extrae de un pozo corresponde a agua. Esta agua, por ser agua subterránea, viene con altos contenidos de minerales, viene con altos contenidos de sales disueltas y adicional, en el mismo proceso de extracción, tanto en los fluidos de perforación como en todos los otros etapas que se desarrollan dentro del campo, se adiciona gran cantidad de químicos que de una u otra forma terminan contaminando aún más esta agua. Por último, el agua que se extrae es un agua que viene con dilución de petróleo, que viene con un petróleo en emulsión, lo cual, si bien se hacen fases de separación para recuperar el petróleo, pues no todo es recuperado y esto termina nuevamente contaminando más el agua. Entonces aquí vemos el proceso donde hacemos la extracción de crudo y el agua que se extrae se procesa en las instalaciones de superficie para luego ser reinyectada. Los beneficios de reinyectarla son: nos mantiene la presión del yacimiento, evita que la presión del pozo caiga, y adicional también permite que se haga una buena disposición de esta agua, porque como les dijimos anteriormente, es un agua que viene con alto contenido de minerales y de otros productos. Sin embargo, es muy importante que el agua que se reinyecte no tenga contenidos químicos ni otros productos que puedan afectar el agua que en sí ya está en el yacimiento. Muy bien. ¿Qué hicimos nosotros en este proceso entonces? Nosotros lo primero que hicimos fue evaluar los impactos que esto generaba sobre la salud. Y para esto usamos una herramienta, como les mencionaba anteriormente, que es la ISO 14042. Bajo esta norma, lo que pudimos establecer fue cómo el proceso de producción generaba los distintos elementos de contaminación. Aquí ya podemos ver. Perfecto. Entonces, dentro de lo que se estableció al aplicar la norma 14042, pudimos observar que donde más contaminación se genera es a través de los distintos productos químicos que se usan en el tratamiento del agua. En estas instalaciones en superficie se usan coagulantes, se usan filtrantes, medios filtrantes, se usan biocidas para evitar que haya crecimiento de microorganismos y otros materiales que son altamente tóxicos, que generan también problemas para la salud asociados a temas como el cáncer, son oncogénicos y pues tienen un alto impacto en los ecosistemas. Entonces, con base en esta evaluación, se determinaron estos productos que
estaban afectando de forma importante. Esta evaluación, valga la pena aclararlo, es una evaluación de tipo cualitativo. Posteriormente, desarrollamos el proceso de análisis en la siguiente etapa, ya trabajando sobre ecoindicadores 99. Los ecoindicadores 99 lo que nos permiten es determinar de una forma ya cuantitativa, no cualitativa, sino cuantitativa, los impactos que esto tiene sobre los sistemas y cuáles de estos productos o contaminantes son los que más afectan, como les digo, de una forma cuantitativa. Para esto, usualmente lo que se usan es una calificación a través de milipuntos, y estos milipuntos lo que nos permiten es determinar esas prioridades. Dentro del ejercicio de calificación, lo que se obtuvo es que en la fase de producción era donde los milipuntos que se obtenían, si bien eran importantes, la mayor cantidad de estos provenía del agua en sí, por las mismas características de esta, ¿no? De su contenido de minerales y sales. No era tanto la contaminación, sino el gran volumen que se generaba lo que llevaba o lo que nos llevaba a que en esta fase este fuera el producto más importante. Sin embargo, como sabemos, el agua dentro del proceso de inyección pues está asociada a la producción. No podemos disminuirla porque es la característica con la que viene el producto. No podemos dejar de usarla. Entonces nos concentramos en la fase de tratamiento. En esta, obviamente, también tenemos la parte del agua, pero ya entran todos estos productos químicos como son biocidas, THPS, glutaraldehído, algunos medios filtrantes que se usan, como puede ser la antracita, carbones activados, y que generan alto nivel de contaminación, así como también los residuos aceitosos. Para esta línea en específico, los milipuntos que nos dieron fueron de 4102, 495. Con esto decidimos trabajar y concentrarnos en preparar un plan de acción para este aspecto particularmente. Luego tenemos, entonces, el proceso de la rueda de Litz. El proceso de la rueda de Litz, que podemos ver aquí al costado superior derecho, se desarrolló en dos fases. En una primera fase se hizo la evaluación. Esta la podemos ver con la figura en color rojo, donde la rueda de Litz nos evalúa 8 puntos o 8 características principales que nos permiten definir, de acuerdo a estas características y a esta composición, dónde podemos nosotros tener mejor desempeño y dónde debemos hacer un mayor trabajo. Para el caso particular de nuestro estudio de trabajo, lo que hicimos fue trabajar, como les mencionaba anteriormente, muy fuertemente con los productos químicos. ¿Y esto por qué? Porque lo importante, digamos, era enfocarnos en los aspectos donde se pueden realmente lograr mejoras. Como les decía anteriormente, el agua es asociada al proceso, luego en este caso no podíamos desarrollar, digamos, un proyecto que nos redujera el agua o que dejáramos de usar el agua. Teníamos que entrar a los aspectos en los cuales nosotros podíamos desarrollar realmente el proceso. Para esto entonces nos enfocamos, según estas características, en la fase de tratamiento, ¿cierto? Y en uno de los puntos más importantes que podíamos ver, arrancando por el número 1, donde se obtuvo un nivel relativamente bajo, aunque no fue el más bajo, era la selección de los materiales y que fueran de bajo impacto. Entonces, en este caso, lo que buscábamos era sustituir esos materiales por materiales que no tuvieran tanto impacto en el medio ambiente. Entonces, como podemos ver en la gráfica verde, se logra un efecto muy fuerte y muy importante cuando se cambian la antracita y los carbones activados por otros productos de origen natural, como es la cascarilla de nuez o la cascarilla de arroz o la misma cascarilla de coco como elementos filtrantes. En biocidas, se sugiere plantear un proyecto alrededor de enzimas de origen biológico que puedan hacer ese control microbiológico sin necesidad de emplear
grandes cantidades de biocidas o sustituyéndolos en su totalidad. Y esto nos permitió pasar de una calificación bastante baja que teníamos, que estábamos cerca a 2 puntos, a subirla de una gran forma. Este fue uno de los aspectos tal vez que se lograron de mayor incremento y mayor mejora. Otro de los aspectos que se lograron mejorar fueron el punto 3, que está relacionado con todas las técnicas para optimización de la producción. Y en este, si bien no es mucho, como les he dicho, lo que se puede hacer de cara al tratamiento del agua, sí se pueden usar algunos emulsificantes, desemulsificantes y algunos bloqueadores que permitan mejorar la calidad del crudo producido, es decir, reduciendo en alguna forma la cantidad de agua asociada. Esto ya se hace en pozos maduros donde es muy difícil extraer el crudo, se obtiene prácticamente solo agua y se emplean este tipo de productos en este tipo de mejoras y de recobros. El otro punto que teníamos en desarrollo era la optimización de los sistemas de distribución. En este como tal es un proceso, como ustedes vieron, cerrado, donde no es mucho lo que podemos hacer de cara al ciclo porque el agua se obtiene y se reinyecta, pero sí podíamos mejorar de forma importante el impacto que se generaba a través del uso de combustibles en bombas y demás. Hoy día se usan normalmente combustibles fósiles, el mismo crudo que se extrae, pero es importante aquí resaltar que hay una forma, digamos, de mejorar estos temas de bombas si se cambia el crudo por gas. El gas también es de origen de un origen obviamente no renovable, pero con las ventajas de que contamina menos. Y por último, el otro aspecto de mejora importante que tuvimos fue el 5, donde se hablaba de la reducción del impacto ambiental durante su uso. Muchas compañías del sector petrolero hoy están aplicando las tecnologías de energías renovables como la energía solar, sobre todo donde hay estos campos, digamos que los elementos de energía solar funcionan muy bien y estos pueden usarse para alimentar toda la energía del complejo de facilidades. Entonces no es necesario usar estas bombas para la generación eléctrica. Estas son bombas que funcionan con diésel, son equipos, motores, discúlpenme, que funcionan con diésel para la autogeneración de energía. Pueden ser sustituidos por elementos como paneles solares que permitan que no haya emisiones dentro de las facilidades, logrando obviamente mejorar el proceso fuertemente. Con base entonces en todos estos procesos se logra el cuadro, como les digo, la figura que está en verde, que tiene unas implicaciones de mejora importante versus el ejercicio inicial. Luego, ¿qué tenemos? Como ya les decía, tenemos el tema de energías solares, que es el que podemos ver en el costado de abajo izquierdo, donde para facilidades y demás se pueden usar y eso nos permite cambiar la operación y mejorar las emisiones, disminuir prácticamente en su totalidad las emisiones que se dan por este concepto. Por otra parte, tendríamos un negocio verde, un negocio muchísimo más sostenible, con materiales renovables y reducción de efecto de gases invernadero, además de, obviamente, evitar la contaminación, como ya mencionamos, por todos los productos tóxicos. Y por último, tendríamos el tema de ecoetiquetado. En ecoetiquetado estuvimos revisando con base en la información que nos suministraron en clase y encontramos que el sello más adecuado era el sello ambiental colombiano. Porque, como les digo, el proceso que nosotros estamos realizando no es un producto de venta, no es un producto que se entregue al mercado, es un producto que se usa dentro del mismo proceso, como es el tema del agua. Entonces, el que encontramos fue más adecuado donde nos permitía hablar de fuentes de energía renovables, ¿cierto? Y donde podíamos hablar o manifestar que empleábamos materias primas que no son nocivas para el ambiente. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce en beneficios tributarios y aquí queremos hacer un especial énfasis porque es algo que no se conoce mucho. Y es que cuando se logran desarrollar estos proyectos que estén debidamente avalados y comprobados, uno puede lograr reducciones en el impuesto del IVA, en la renta y en todos aquellos equipos que necesite uno para la producción que estén asociados con la reducción del impacto, que estén asociados con una producción más sostenible. Les agradezco mucho. Esta es la presentación en general. Como les digo, correspondiente al proceso de producción de agua de inyección de pozo. Muchísimas gracias y hasta una
nueva oportunidad. Gracias.